Vamos a esperar que empiece bien la grabación para... Ok, ya empezó la grabación. Ahorita nada más lo que quiero es tener la lista completa de ustedes aquí en mi celular. Ya la tengo. Entonces, bueno, vamos ahora sí a iniciar la clase del día de hoy. Sí, entonces, bueno, nos habíamos quedado en que habíamos dicho eh, que un equilibrio químico se daba cuando la velocidad directa y la velocidad inversa se igualaban, ¿sí? Que habíamos planteado cómo se determinaba la velocidad directa y cómo se determinaba la velocidad inversa. Lo igualamos, despejábamos, por un lado dejamos las concentraciones y por otro lado dejamos las constantes. ¿Sí? Decíamos que mi constante de equilibrio iba a ser igual a la concentración de los productos elevado a su factor estequiométrico dividido entre la concentración de los reactivos elevado a su factor estequiométrico, ¿sí? Habíamos puesto el ejemplo A más 2B me da AB2, ¿sí? La constante de equilibrio iba a ser AB2 dividido entre A por B elevado al cuadrado, ¿sí? Esto se conoce como la ley de acción de masas, fue desarrollado en 1864 y algo bien importante es una aproximación al equilibrio termodinámico. Es válido a concentraciones diluidas, ¿sí? Cuando tenemos concentraciones elevadas tenemos que considerar la actividad y el coeficiente de actividad, y veíamos que teníamos dos grandes situaciones para un equilibrio químico, ¿sí? Cuando mi constante es mayor que 1, significa que mi sistema se desplaza hacia los productos. Si mi constante es menor que 1, mi sistema se desplaza hacia los reactivos, ¿sí? Entonces esto es importante porque me va a decir qué tanto se va a llevar a cabo una reacción, ¿sí? Entonces yo sé si tengo una constante de equilibrio elevada, va a estar desplazada hacia los productos. Si tengo una constante pequeña, va a estar principalmente en forma de los reactivos. Una pregunta, ¿se acuerdan que era un equilibrio termodinámico? ¿Sí lo vieron en fisicoquímica? Yo lo acabo de ver, profe. Ajá, ok, estás llevando fisicoquímica ahorita. Sí, se supone que es cuando en un punto, en un sistema cerrado, la temperatura y la presión se mantienen constantes en todos, pues en todos los lados del sistema. Ok, de acuerdo. Sí, y te fijas, es realmente la, más o menos la misma definición que vimos ahorita con equilibrio de concentración. Sí, una de las características de los equilibrios termodinámicos es que están relacionados con constantes termodinámicas. No sé si ya les hablaron de la energía libre de Gibbs, delta G, o han oído, por ejemplo. Tenemos tres parámetros bastante importantes desde el punto de vista termodinámico. Delta G, que es la energía libre de Gibbs, la entalpía, que es delta H, y la entropía, que es delta S. Entonces, estos son parámetros constantes que dependen de un sistema, mientras que el equilibrio de concentración digamos, el equilibrio termodinámico y el equilibrio de concentración van a ser similares o iguales a concentraciones diluidas. Sin embargo, a concentraciones más elevadas sí hay diferencias entre ellos. Y bueno, si vemos, o sea, había puesto que cuando tengo concentraciones elevadas tengo que considerar el término de actividad y el coeficiente de actividad, ¿sí? Entonces, no sé si han oído hablar del concepto de actividad. No sé si en fisicoquímica ya vieron que era actividad. ¿O ya llevaron microbiología o todavía no? No, todavía no. Todavía no. Ok, va, de acuerdo. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, les menciono microbiología porque en microbiología sí, no sé si han oído hablar que
las bacterias, los hongos, las levaduras crecen en diferentes condiciones, ¿sí? Y para que estos organismos puedan crecer, necesitan una cierta concentración de agua, ¿sí? Y aquí se habla, más que concentración de agua, se habla de actividad de agua. ¿Por qué? Porque no todo el agua que esté en un sistema va a estar disponible. ¿Y por qué no todo el agua va a estar disponible? Porque si recordamos, por ejemplo, tenemos, voy a ponerles, no sé si han visto estas nomenclaturas, por ejemplo, aquí NaCl.5H2O, ¿sí? Que a lo mejor, bueno, cloruro de sodio no sería el mejor ejemplo, pero fue el que me vino ahorita a la cabeza. Pero, por ejemplo, ¿cómo se nombraría esta molécula? ¿Y qué significa ese punto 5H2O? Es cloruro de sodio pentahidratado. Ajá, es cloruro de sodio pentahidratado. ¿Y qué significa eso que sea cloruro de sodio pentahidratado? Y fue Leslie la que me contestó, ¿verdad? El nombre me lo dijiste correcto. ¿Y qué significa eso que esté pentahidratado, Leslie? Pues que tiene agua, aparte del compuesto. Ujú. Tiene agua, sobre todo tiene, o sea, y cuando hablamos de compuestos hidratados, significa que en su cristal, si yo cuando tengo cualquier sal, esta sal va a formar cristales, ¿no? Soy malo dibujando en... Este es mi cristal de NaCl, ¿sí? Y dentro de la estructura del cristal va a estar un cloruro de sodio y va a haber moléculas de agua. Hay 5 moléculas de agua que están ligadas a este cloruro de sodio, y esas moléculas de agua no las puedo considerar como agua libre, ¿sí? O sea, está el término de agua ligada y agua libre, ¿sí? Entonces, como esta agua está unida al cristal del cloruro de sodio, digamos que sería moléculas de agua que no están disponibles, por ejemplo, para que las bacterias puedan utilizar esa agua y puedan desarrollarse, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero que veamos es como una cosa sería la concentración de agua y otra cosa sería la actividad de agua, ¿sí? La actividad de agua, o la actividad, es la concentración efectiva de un compuesto, ¿sí? Y va a depender de la fuerza iónica de la disolución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí digo que la actividad de agua, perdón, la actividad de cualquier compuesto, ¿sí? En este caso sería, por ejemplo, la actividad del agua, sería igual a un coeficiente de actividad por la concentración del agua, ¿sí? Por ejemplo, la actividad del agua sería el coeficiente de actividad del agua por la concentración de agua que yo tengo, ¿sí? Entonces, esto me dice, si el coeficiente de actividad es 1, la actividad y la concentración son exactamente igual. Si el coeficiente de actividad es menor de 1, significa que mi actividad va a ser menor que mi concentración. Y la actividad, o bueno, ¿cómo se llama? Sí, estoy diciendo, sí, la concentración efectiva depende de la fuerza iónica. Ahora bien, ¿qué es la fuerza iónica? Aquí les estoy poniendo la fórmula, ¿sí? Y les estoy diciendo que es el efecto de los electrolitos sobre el equilibrio. Pero realmente, o sea, no sé si han oído hablar alguna vez de fuerza iónica. Yo no. ¿No? Ok. Si estamos de acuerdo, por ejemplo, igual, por ejemplo, si yo tengo el NaCl y lo pongo en agua, se va a disociar en un ion de sodio y en un ion de cloruro, ¿verdad? Y voy a tener un sodio y un cloruro. Sin embargo, ¿qué pasa si yo tengo cloruro de calcio? ¿Sí? Si yo tengo cloruro de calcio, sería
sería CaCl2, ¿verdad? Esto se disociaría en un calcio más 2 cloruros, ¿verdad? Entonces, la cantidad de iones que hay, si yo disocio un mol de cloruro de calcio, serían 3 iones los que tendría, mientras que si yo disocio un mol de cloruro de sodio, tendría 2 iones. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo Na3PO4? ¿Sí? El Na3PO4, ¿cómo se disociaría? ¿Sí? Serían 3 sodios más un PO4, 3 menos. ¿De acuerdo? Sí, si nos acordamos un poco de la general, ¿sí? Hay que acordarnos que siempre las cargas tienen que estar neutralizadas. Aquí tengo el fosfato tiene carga menos 3, el sodio tiene carga más 1. Para que estén neutralizadas las cargas, necesito 3 sodios. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es la forma en que se disocia. Entonces, se fijan, el cloruro de sodio se disocia como una molécula de sodio y una de cloruro. El cloruro de calcio se disocia como una molécula de calcio y 2 de cloruro. Y el fosfato de sodio como 3 de sodio y una de fosfato. ¿Sí? Con lo cual, la concentración de iones va a ser muy diferente en un caso que en el otro. ¿Sí? Entonces, una forma en que se puede medir la concentración de iones es mediante un concepto que se conoce como fuerza iónica. ¿Sí? Y se fijan, la fórmula de la fuerza iónica viene dado por esta ecuación. Me dice, la fuerza iónica es igual a 1/2 de la concentración del ion A por su carga elevado al cuadrado, más la concentración del ion B por su carga elevado al cuadrado, más la concentración del ion C por su carga elevado al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahorita el ejemplo de estas 3 sales: cloruro de sodio, cloruro de calcio y fosfato de sodio. ¿Sí? Vamos a considerar que mi concentración en los 3 casos es vamos a hablar de una concentración 0.1 molar. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la fuerza iónica para el NaCl. ¿Sí? Mi fuerza iónica para el cloruro de sodio sería 1/2. ¿Cuál sería mi concentración de sodio? Si yo tengo una concentración 0.1 molar, ¿qué concentración de sodio tengo? Pues 0.1. 0.1, ¿verdad? ¿Y cuál es la carga del sodio? Sería más 1, Más ¿verdad? 1. Elevado al cuadrado, más la concentración del cloruro sería también 0.1 y la carga del cloruro sería menos 1, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Entonces, si yo tengo 0.1 por 1 elevado al cuadrado más 0.1 por 1 elevado al cuadrado, esto es 0.2. Dividido entre 2, mi fuerza iónica sería igual a 0.1. ¿Sí? ¿Se fijan? Mi fuerza iónica es 0.1 y mi concentración es 0.1. Ahora vamos a hacer el ejercicio para la fuerza iónica del CaCl2. ¿De acuerdo? Sería 1/2. Vamos a ver, ¿cuál es la concentración del calcio? ¿Cuántos calcios tengo yo? Tengo 1, ¿de acuerdo? Con lo cual mi concentración sería 0.1. ¿Cuál es mi carga del calcio? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la carga del calcio? Más 2. Más 2, esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Después más, ¿cuál sería mi concentración de cloruro? ¿Sí? Yo sé que un mol de cloruro de calcio me va a dar 1 mol de calcio y 2 moles de cloruro, ¿verdad? Entonces, con mi concentración inicial era
era, pero ¿cómo se llama? 0.1 molar. Mi concentración de cloruro va a ser 0.2, ¿verdad? Y mi carga del cloruro es menos 1 elevado al cuadrado. Y así vamos a desarrollar esto, ¿sí? 0.1 por 2 elevado al cuadrado es 0.4, ¿verdad? Más 0.2 por 1 elevado al cuadrado es 0.2. Entonces estamos 0.4 más 0.2, 0.6. Entre 2 me da 0.3. ¿Sí? Entonces se fijan, mis dos sales, cloruro de calcio y cloruro de sodio, tienen la misma concentración, 0.1 molar. Sin embargo, la fuerza iónica es 3 veces más alta en el cloruro de calcio que en el cloruro de sodio. Esto es importante. ¿Han oído hablar de la ósmosis? ¿Sí? ¿Se acuerdan del concepto de ósmosis? Sí, es para mantener el equilibrio, ¿no? Y es cuando un fluido, normalmente agua, atraviesa una membrana para que las concentraciones de sales a ambos lados de esta membrana estén equilibradas, ¿sí? Se fijan, ahorita les estoy diciendo concentración, pero realmente lo que maneja, por ejemplo, la ósmosis, lo que maneja es fuerza iónica, ¿sí? Entonces, aquí lo que me diría es que si yo tengo una disolución de cloruro de sodio o una disolución de cloruro de calcio, la disolución de cloruro de calcio tendría un efecto mayor sobre la ósmosis que la de cloruro de sodio, ¿sí? Aplicación práctica. Regresamos al ejemplo de los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos, por ejemplo, una de las formas más efectivas y más antiguas de conservar un alimento era mediante el salado, ¿sí? Todo el mundo comemos machaca o carne seca, ¿sí? La machaca o la carne seca se prepara poniendo la carne con sal y poniéndola a secar, ¿sí? Entonces la sal produce un proceso de deshidratación, extrae el agua. Al extraer el agua aumenta la concentración de sales en el interior de la carne y los microorganismos no pueden vivir, ¿sí? Entonces aquí lo que es importante es que los microorganismos no pueden vivir por efecto de la ósmosis y la ósmosis depende de la fuerza iónica, ¿sí? Entonces lo que es importante es cómo, por ejemplo, yo si pongo un cultivo de microorganismos y los pongo en solución 0.1 molar de cloruro de sodio o 0.1 molar de cloruro de calcio, puede que mis organismos se mueran en el cloruro de calcio y no en el cloruro de sodio, ¿sí? No porque el calcio o el cloruro sean tóxicos, sino porque la fuerza iónica es muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, les digo, es bien importante el término ¿cómo se llama? Voy a borrar todo esto para poder seguir mi clase. El término de fuerza iónica, ¿sí? Quiero borrarlo porque aquí tengo más información que voy a estar usando. Sí, y se acuerdan, se fijan, yo les hablaba que cuando iba a estar trabajando con la actividad de agua, iba a estar mi actividad de agua, se fijan la fórmula, me decía que mi actividad de agua era un coeficiente de actividad multiplicado por la concentración, ¿sí? Y entonces me falta el coeficiente de actividad, se calcula mediante esta ecuación de Debye-Huckel, no la vamos a, o sea, simplemente la vamos a plantear, no la vamos a utilizar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Coeficiente de actividad, ¿sí? Tengo una fórmula que me dice menos logaritmo, el coeficiente de actividad va a ser igual a 0.51 veces la carga de millón elevado al cuadrado por mi, ¿cómo se llama? Fuerza iónica dividido entre 1 más 0.33 por el diámetro de millón multiplicado por su fuerza iónica, ¿sí? Entonces aquí simplemente lo que quería que viéramos, les digo, no vamos a usar esta fórmula, ¿sí? Lo que quería que viéramos es cómo la actividad depende de
la fuerza iónica, ¿sí? Y de la carga de emisiones, ¿sí? Y más que nada me interesa que veamos esta figura, ¿sí? No sé si se alcance a ver muy bien. Por ejemplo, aquí tengo tres constantes de equilibrio. La KW, que es el coeficiente, la constante de disuasión del agua, la KPS del sulfato de bario y la constante de acidez del ácido acético. No sé si alcancen a distinguir, por ejemplo, aquí en el ácido acético, mi constante vale 1.73 por 10 a la menos 5, y voy viendo, si yo tuviera esta línea aquí, no sé si alcanzan a ver, pero se ve una línea punteada, porque mi constante de equilibrio termodinámica es independiente de la concentración, siempre se mantiene constante, ¿sí? Sin embargo, la línea negra, más oscura, es cómo va variando mi constante de equilibrio en función de la concentración. Por ejemplo, aquí tengo concentración de cloruro de sodio, ¿sí? Yo voy viendo que a ir aumentando la concentración de cloruro de sodio, mis constantes de equilibrio de concentración van aumentando, ¿sí? Se fijan, mi constante de equilibrio, constante acidez de concentración aumenta, mi KPS aumenta, la del sulfato de bario, y la actividad de agua también aumenta, ¿sí? Entonces, aquí les digo, me interesa que veamos, ¿no? Que a altas concentraciones, mi equilibrio termodinámico y mi equilibrio de concentración ya no son iguales, ¿sí? Y existe una serie de ecuaciones que me permiten relacionar una con la otra, ¿sí? Digamos que la ley de acción de masas, esta es la ecuación que me aparece siempre en todos los libros. A moles de A más B moles de B me produce C moles de C más D moles de D, ¿sí? Mi constante de equilibrio sería C elevado a la C por D elevado a la D entre A elevado a la A por B elevado a la B, ¿sí? La constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos, que son C y D, elevados a su factor estequiométrico, C y D, dividido entre los reactivos, que son A y B, elevados a su factor estequiométrico, A y B, ¿sí? Este sería mi constante de equilibrio de concentración. Mi constante de equilibrio termodinámica es igual a actividad de C elevado a la C por la actividad de D elevado a la D entre la actividad de A elevada a la A por la actividad de B elevado a la B, ¿sí? Y como habíamos visto que mi actividad era igual al coeficiente de actividad por la concentración, ¿sí? Yo puedo poner que la constante de equilibrio de termodinámica es igual al coeficiente de C por el coeficiente de D por C por D entre el coeficiente de A por el coeficiente de B por A y por B, ¿sí? Y se fijan, esto de aquí, C por D entre A por B, es mi constante de equilibrio de concentración, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, lo que me queda es que me dice que mi constante de equilibrio termodinámica es igual a la relación de los coeficientes de actividad multiplicado por mi constante de equilibrio de concentración. Es decir, yo conociendo mis coeficientes de actividad o conociendo cómo va variando mi constante de equilibrio, yo puedo calcular cómo van variando los coeficientes de actividad de mis especies en el equilibrio, ¿sí? Entonces, nuevamente, no nos vamos a meter a resolver problemas con esta ecuación. Simplemente lo que me interesa es que veamos, ok, el equilibrio químico que vamos a estudiar en este semestre va a ser equilibrio químico de concentración, ¿sí? Y las constantes de equilibrio que obtengamos para esos sistemas son válidos a concentraciones diluidas, ¿sí? Si yo estoy trabajando con concentraciones elevadas, sé que va a haber cambios en los valores de la constante y yo los puedo llegar a trabajar conociendo esta ecuación de aquí, ¿sí? Pero más que nada me interesa que veamos cómo se pierde la linealidad en un sistema al estar trabajando con él. ¿Sí queda claro esta parte o no? ¿Sí? Bueno, si no me comentan nada, yo asumo que quedó todo claro. Ahora bien,
a mí me interesa expresar la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, bueno, y calcular ya sea, a mí me interesan tres cosas. Calcular la constante de equilibrio a partir de las concentraciones de equilibrio, calcular las concentraciones de equilibrio a partir de la constante de equilibrio y concentraciones iniciales, o calcular concentraciones iniciales a partir de la constante de equilibrio y concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Entonces, a mí, y lo primero que tengo que hacer es saber cuáles son las reglas generales para expresar los equilibrios químicos, ¿sí? Las reglas, una de las principales reglas cuando yo trabajo en equilibrios químicos, ¿se acuerdan que habíamos dicho, bueno, yo voy a tener dos tipos de equilibrio químico importantes, ¿sí? Que es equilibrio químico en disolución y equilibrio químico en el estado gaseoso, ¿sí? Cuando yo hablo de equilibrio químico en disolución, voy a estar hablando en moles sobre litro, es decir, concentración molar, ¿sí? Cuando hablo en equilibrios químicos en estado gaseoso, voy a estar hablando en concentraciones molares del gas o bien en atmósferas, ¿sí? Yo puedo trabajar de cualquiera de estas dos formas, ¿sí? Entonces, se fijan aquí, esta es la primera regla que yo tengo que utilizar cuando trabajo con equilibrios químicos. Si a mí me dicen el ácido acético disuelto en agua, ¿sí? Como está disuelto en agua, yo sé que es una disolución, lo que tengo que calcular es su concentración molar. Si me dicen el nitrógeno o el amoníaco que se formó en una reacción entre nitrógeno y hidrógeno, ¿sí? O el tetróxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno que se planteó en el primer sistema de equilibrio que vimos en la clase, ¿sí? Allí, como estoy trabajando en gases, puedo hablar de concentraciones molares o puedo hablar de presiones de atmósferas, ¿sí? Entonces, yo puedo hablar con cualquiera de los dos sistemas. Otra característica bien importante, ¿sí? La concentración de sólidos y líquidos puros, así como de los disolventes, son constantes y no aparecen en la expresión de equilibrio, ¿sí? Esto es eso, o sea, siempre que yo tengo un líquido o un sólido, su concentración siempre va a ser la misma, ¿sí? Independientemente si tengo un microlitro, un mililitro, un litro, ¿cómo se llama? Un decilitro, etcétera, un galón, independientemente, mi concentración siempre va a ser la misma, ¿sí? Tanto para líquidos como para sólidos, ¿sí? Entonces aquí, como ejercicio, quiero que calculemos cuál sería la concentración molar del agua, considerando que la densidad es 1 gramo por mililitro y el peso molecular del agua es 18, ¿sí? ¿Alguien ha hecho este cálculo? ¿Alguien sabe cuál es la concentración molar del agua? No, profe. ¿No? Bueno, ¿y cómo lo podríamos? Es más, vamos a hacer, hagan el ejercicio. Vamos a parar aquí la clase un ratito. Bueno, voy a dejar de hablar un ratito yo. Y calcúlenme ustedes cuál sería la concentración molar del agua. Vamos a plantearlo en dos situaciones. Aquí voy a poner una línea recta. Vamos a poner, háganmelo con un litro de agua y con 1 mililitro de agua, ¿sí? En estas dos condiciones, calcúlenme cuál sería la concentración molar de 1 litro de agua y de 1 mililitro de agua, ¿sí? Entonces, ahorita si quieren les dejo unos 10 minutos para que hagan estos cálculos y ahorita regresamos, ¿sí? Si alguien lo resuelve antes, me dice y abrimos el micrófono para resolverlo, ¿sí? Entonces, les digo, y esto lo podría resolver yo rápidamente ahorita, pero me interesa que ustedes vayan haciendo el ejercicio. Entonces, con la información que les estoy dando, ¿sí? Que mi densidad del agua es 1 gramo por mililitro y que mi peso molecular son 18 gramos por mol, hagan el ejercicio y calcúlenme eso, cuál es la concentración molar del agua. Y ahorita son las
9:38. A las 9:48 nos conectamos para ver cómo vamos. Si alguien lo resuelve antes, me dice y abrimos el micrófono. Pero entonces ahorita tenemos 10 minutos. Si quieren, pueden hacer uno o el otro. Entonces, bueno, si quieren, empiecen con 1 litro y ahorita lo resolvemos, o empiecen con 1 mililitro y vamos a ver que el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, les digo, vayan trabajando y ahorita nos conectamos.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Sí sabemos cómo resolver el problema este? ¿Lo resuelvo ya o les dejo todavía otros 5 minutos para que lo sigan resolviendo? Yo ya acabé. ¿Qué valor te dio? En litros me salió 55.39 y en mililitros .05539. Ok. Allí, ¿cómo se llama? Revisa el de mililitros porque te tienen que dar la misma concentración. O sea, te tiene que dar 55 punto. A mí me salió 55. ¿Calculaste la masa del agua usando 18 o usando otro valor? Ah, sí, es que hice 18,0153. Ajá, sí, entonces por eso digamos que la diferencia estaría. Sí, pero en ambos casos te tienen que dar 55.55 o 55.38, como te digo aquí en tu cálculo. Entonces, para que lo revises. ¿Alguien más obtuvo 55.5 o Yo. 55? Sí, ok. ¿En los dos o solamente en un litro o en un mililitro? No, en los dos. En los dos, ok. Bueno, pues vamos a esperar 2 minutos más y ahorita lo resuelvo para que los que están todavía haciéndolo. Esto los dejo así y me quedo y corto con la comunicación y todo, porque me interesa que ustedes vayan haciendo el ejercicio, ¿sí? A lo mejor, bueno, si no lo pueden hacer ahorita, de todos modos, como va a quedar grabado, mi recomendación es después inténtenlo hacer, o sea, hay que estar haciendo ejercicios. Por cierto, algo que se me había olvidado de comentarles, creo que vamos a usar bastante calculadora. Sí, la ventaja que al tomar las clases online, pues puedo usar la calculadora de la computadora, pero si no, consíganse una calculadora científica, que sí les digo, vamos a usar mucho cálculos matemáticos aquí en el curso. Entonces, dije, les dejo 1 minuto más y ahorita lo resuelvo. Bueno, vamos a resolver el problema. Sí, entonces lo voy a hacer con un litro y después lo voy a hacer con 1 mililitro. Sí, entonces, ¿se fijan? Yo, concentración molar es igual a moles sobre litro, ¿verdad? Entonces, fijan, yo tengo 1 litro, ya tengo el volumen. Me falta calcular los moles, ¿sí? Para calcular los moles, lo primero que tengo que hacer es calcular los gramos de agua que tengo yo, ¿sí? Los gramos de agua que tengo yo si yo tengo 1 litro, lo que tendría son 1000 mililitros, ¿verdad? Y esto lo multiplico por la densidad, que la densidad es 1 gramo por 1 mililitro. ¿Sí? Los mililitros y los mililitros se me van. Y aquí me da que yo tengo 1000 gramos.
¿sí? Es decir, 1 litro pesa 1000 gramos. Después yo calculo, a continuación, calculo los moles de agua, que sería los 1000 gramos, los divido entre 18 gramos por mol, y esto me daría que tengo 55.55 moles, ¿sí? Y por último, calculo, voy a ponerlo acá arriba, ¿sí? Mi concentración molar del agua, y van a ser los 55.55 moles entre 1 litro, que era el litro que tenía yo, ¿sí? Y esto me da 55.55. Ahora bien, vamos a hacerlo con 1 mililitro. Igual, en el mililitro, mis gramos de agua sería 1 mililitro, lo multiplico por 1 gramo por mililitro, y esto me queda 1 gramo. Si yo 1 mililitro tengo 1 gramo de agua, calculo los moles de agua, sería 1 entre 1 gramo entre 18 gramos por mol, y esto me daría un valor de 0.05555, ¿sí? Y por último calculo la concentración molar del agua, sería 0.05555 moles entre 0.001 litros, que 1 mililitro es 0.001 litros, y esto me da 55, sería igual a 55.55 molar, ¿sí? Entonces me interesa que veamos, bueno, no soy, les digo, todavía batallo mucho con la tableta esa, tengo que ver si me consigo una mejor porque me hace muchas rayas, pero lo importante es que veamos que yo, independientemente si tengo 1 litro o 1 mililitro, lo podríamos hacer con 1 galón o con un metro cúbico de agua, etcétera, ¿sí? Mi concentración del agua siempre va a ser constante, ¿sí? 55.55. Podríamos hacer lo mismo para un sólido, ¿sí? De la misma forma, por ejemplo, si yo tengo un sólido, por ejemplo, si tengo cobre, el cobre tendría una densidad, ¿sí? Entonces, y un peso molecular, a partir de la densidad y el peso molecular, yo podría calcular, por ejemplo, si tengo 1 gramo de cobre y con su densidad puedo calcular qué volumen de cobre tengo. El gramo de cobre lo transformo a moles de cobre y lo divido entre su volumen y puedo calcular la concentración molar, ¿sí? Entonces, les digo, es bien, bien importante. Tanto sólidos como líquidos, su concentración permanece constante y entonces no participan en la expresión del equilibrio. Participan en el equilibrio químico, pero no participan en la expresión del equilibrio químico. Es decir, no se ponen en la constante equilibrio de mi sistema. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Otra característica importante es que la expresión de la constante de equilibrio depende de la expresión de la ecuación balanceada y de la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo la reacción química de formación de amoníaco, ¿sí? Puedo decir que 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno me dan 2 moles de amoníaco, ¿sí? Mi constante de equilibrio sería concentración de amoníaco elevado al cuadrado entre concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno elevado al cubo, ¿sí? Digamos que esta reacción dependería, el valor de la constante va a depender de la temperatura, ¿sí? Ahora bien, yo puedo, se fijan, esta ecuación está en función del nitrógeno, ¿sí? Mi nitrógeno está como la unidad inicial, o sea, unitaria, ¿sí? Entonces, 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producirme 2 moles de amoníaco, ¿sí? Sin embargo, a lo mejor como el producto que me interesa es el amoníaco, yo puedo dejar la ecuación balanceada en función del amoníaco, es decir, que se formen 1 mol de amoníaco, ¿sí? Para que se forme 1 mol de amoníaco, necesito hacer reaccionar medio mol de nitrógeno más 3 medios moles de hidrógeno, ¿sí?
Con lo cual aquí tendría una constante que sería Kb, que sería igual a la concentración de amoníaco por la concentración del nitrógeno elevado a la 1/2 por la concentración del hidrógeno elevado a la 3/2. ¿Sí? Y yo puedo buscar una expresión que me relacione ambas constantes, K y Kb. ¿Sí? Entonces yo les digo que K es igual a Kb elevado al cuadrado. ¿Sí? Con lo cual, si yo conozco Kb, la elevo al cuadrado y puedo calcular cuánto vale K, o si conozco K, puedo calcular cuánto vale Kb sacando la raíz cuadrada de A. ¿Sí? Si estamos de acuerdo que K es igual a Kb elevado al cuadrado, o lo planteamos, lo resuelvo para que veamos si esto es cierto. Sí, resuélvalo, profe, porfis. Ok, de acuerdo, ahorita lo voy a resolver. ¿Sí? Me está diciendo, o sea, lo que yo quiero hacer es llegar cómo se relacionan estas dos expresiones, ¿sí? Entonces, se fijan, aquí arriba tengo el amoníaco elevado al cuadrado, aquí abajo tengo el amoníaco elevado a la primera potencia. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a elevar Kb al cuadrado, ¿sí? Es decir, voy a hacer NH3 sobre N2 a la 1/2 por H2 a la 3/2. Todo esto lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Vamos a poner. Voy a quitar los corchetes porque me resultan difíciles. Entonces, si yo elevo A sobre B al cuadrado, esto es igual a A al cuadrado sobre B al cuadrado. Sí, esto es matemáticas. Y de hecho, si elevo A sobre B por C al cuadrado, esto es igual a al cuadrado entre B al cuadrado por C al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí, ¿sí? ¿Se fijan? Es NH2 elevado al cuadrado sería NH2 al cuadrado dividido entre nitrógeno a la 2/2, ¿sí? ¿Se fijan? Estaba elevado a la 1/2 y lo elevo al cuadrado, entonces es a la 2/2, que multiplica a hidrógeno a la 3 por 2/2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se fijan? Este 2 con este 2 se me va y me queda 1. Este 2 con este 2 se me va y me queda 1. Entonces me queda NH3 al cuadrado entre nitrógeno por hidrógeno al cubo. ¿Sí? ¿Se fijan? Esta expresión es la misma expresión de Ka. ¿Sí? Entonces, Kb elevado al cuadrado es igual a NH3 al cuadrado por N por H2 al cuadrado. Perdón, al cubo. ¿Sí? Y esto es igual a Ka. ¿Sí? Entonces, Ka es igual a Kb elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Esto para qué me sirve? Porque muchas veces, por ejemplo, yo conozco la constante de equilibrio del amoníaco en función o sea, conozco Ka, ¿sí? Y puedo calcular cuánto valdría Kb para este otro sistema, ¿sí? Entonces, es simplemente jugar con expresiones. Por ejemplo, dice, vamos a calcular si a 350 grados centígrados la constante de acidez, bueno, déjenme hacer una cosa primero. Voy a borrar esto aquí.
Sí, entonces dice a 350 grados centígrados, K vale 0.2704. Calcular cuánto vale KB a esta temperatura. ¿Sí? Y cuánto valdría la constante de disociación del amoníaco. ¿Sí? Entonces, primero vamos a hacer, yo sé que Ka es igual a KB al cuadrado, es decir, KB es igual a la raíz cuadrada de Ka. ¿Sí? Entonces, KB será igual a la raíz cuadrada de 0.2704. ¿Y cuánto me daría eso? Me daría 0.52. ¿Sí? Mi constante sería 0.52. Pregunta, en base a lo que vimos hace rato, ¿sí? Mi KB, cualquiera de mis dos constantes, K o KB, ¿dónde estoy? KA es menor de 1, ¿verdad? ¿Se fijan? O KB es menor de 1. ¿Qué significa esto? Que K y KB sean menores de 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior? Que decíamos cuánto valía, decíamos mi constante así es, puede ser mayor de 1, significa que mi sistema está desplazado hacia los reactivos, hacia los productos. Si mi constante de equilibrio es menor de 1, significa que mi sistema está desplazado hacia los reactivos. ¿Sí? Es decir, se fijan, las dos constantes de equilibrio son menores de 1. ¿Sí? Es decir, lo que me están diciendo es, en ambos casos, mi sistema está desplazado hacia los reactivos. ¿Sí? Si yo tengo nitrógeno e hidrógeno, se va a formar amoníaco, pero realmente se va a formar poco amoníaco porque va a estar normalmente en forma de nitrógeno e hidrógeno. ¿Sí? Si esta reacción no fuera una constante, o sea, de eso se dice que es una reacción no espontánea. ¿Sí? Si esta reacción no fuera espontánea, si fuera una reacción en que tuviera una constante mayor de 1, ¿sí? La vida en la Tierra sería bien diferente. ¿Por qué? Porque en la atmósfera, si se fijan, si recuerdan, tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, ¿sí? Si esta reacción fuera espontánea, más que haber nitrógeno e hidrógeno, lo que tendríamos una cantidad más elevada de amoníaco en la atmósfera, ¿sí? Que es lo que ocurre en algunas condiciones, por ejemplo, en algunos planetas hay concentraciones elevadas de amoníaco por las condiciones ambientales, favorecen su formación. Entonces, bueno, sí queda claro el ejercicio este que hicimos y cómo yo, conociendo una constante de equilibrio que vale 0.27, puedo calcular la otra constante que vale 0.52, ¿sí? 0.52 aparentemente sería mayor de 0.27, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un caso el amoníaco está con estequiometría 2 y en el otro caso está con estequiometría 1. ¿Sí? Y por otra parte, me pedía que calculáramos cuánto valía ¿cómo se llama? La disociación, ¿sí? Decía, ¿cuánto vale la constante disociación del amoníaco, ¿sí? La disociación del amoníaco, se fijan, yo tengo nitrógeno más 3 moles de hidrógeno, me da 2 moles de amoníaco, ¿sí? Con una constante K, que sería el amoníaco elevado al cuadrado, entre el nitrógeno por el hidrógeno elevado al cubo, ¿sí? La disociación es que 2 moles de amoníaco se disociaran en 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno, ¿sí? Esto vendría dado por una constante que le puse KD, ¿sí? Sería iones hidrógeno elevado al cubo entre, ¿cómo se llama? Nitrógeno, por hidrógeno elevado al cubo por nitrógeno entre amoníaco elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué relación habría entre K y KD?
¿Se fijan? ¿Cómo es K respecto a KD? Sería que es igual a elevado a la menos 1. Ajá, es el inverso, ¿verdad? ¿Se fijan? Yo en la expresión, yo diría que, bueno, yo diría que KD es igual a KA elevado a la menos 1. Que es lo mismo, es 1 sobre KA. ¿Sí? ¿Por qué lo sé? Porque se fijan en la constante acidez, el amoníaco elevado al cuadrado está en el numerador y en la KD está en el denominador. ¿Se fijan? Estoy invirtiendo la ecuación, ¿sí? Porque en K el nitrógeno y el hidrógeno están en el denominador y acá están en el numerador, ¿sí? Como mi constante valía como K era igual a 0.2704, yo calcularía cuánto vale KD, ¿sí? KD sería 1 entre 0.2704 y esto me daría 7.11. Si aquí este vale 0.27 dijimos, ¿sí? 27 y esta constante vale 7.11, ¿de acuerdo? Y vamos a analizarlo, ¿sí? Esta constante vale 7.27, lo que me está diciendo es que mi sistema se desplaza hacia nitrógeno e hidrógeno, ¿verdad? Esta constante vale 7.11, es mayor de 1, significa que mi sistema se desplaza hacia los productos, ¿verdad? Se fijan, independientemente cómo plantee yo la ecuación, mi sistema se va a desplazar hacia nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? En la reacción normal, la constante es menor de 1, con lo cual tengo nitrógeno e hidrógeno. En la constante de disociación, el amoníaco se disocia en nitrógeno e hidrógeno con una constante mayor de 1, con lo cual se va a desplazar hacia nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? Entonces, independientemente de cómo plantee mi sistema, el equilibrio me dice que va a haber nitrógeno e hidrógeno más que amoníaco, ¿sí? Esto, bueno, ahorita lo vamos a volver a comentar un poquito más adelante. ¿Sí quedó claro este ejercicio que hicimos? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno, gracias. Y también algo que tenemos que plantearnos son equilibrios múltiples, ¿sí? Equilibrios múltiples son cuando se dan una serie de reacciones. Por ejemplo, yo tengo A más B me produce C y D. Sin embargo, C y D a su vez van a reaccionar entre ellos para producirme E y F, ¿sí? Esto, se fijan, C y D es lo que se conoce como un intermediario porque es el producto de la primera reacción y es el reactivo de la segunda reacción, ¿sí? La reacción global sería A más B me produce E más F, ¿sí? Sería A a la A por B a la B me produce C a la C por D a la D, pero bueno, para no estar repitiendo tanto, voy a hablar simplemente A y B me produce E y F, ¿sí? Aquí tendría una constante 1, que sería C a la C por D a la D entre A la A por B a la B, ¿sí? La constante equilibrio 1. Y tendría una constante equilibrio 2, que sería E a la E por F a la F entre C a la C por D a la D, ¿sí? Y mi reacción global, A más B me produce E más F, sería E a la E por F a la F entre A la A por B a la B. ¿De acuerdo? Esta sería mi constante global. Y esta constante global es igual a, ¿cómo se llama? El producto, o sea, es la multiplicación de la constante 1 por la constante 2. ¿Por qué la constante 1 por la constante 2? ¿Se fijan? C y D están en el numerador de la constante 1
y en el denominador en la constante 2. Entonces, si yo multiplico C1, la constante 1 por la constante 2, ¿sí? Lo que estaría haciendo es, estaría eliminaría C con C y D con D. Entonces, fíjate, me quedaría E a la E por F a la F entre A la A por B a la B, que es esta expresión de aquí. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Porque muchas veces yo voy a tener reacciones químicas que siguen diferentes etapas y que puedo controlar las condiciones para que se dé solamente la primera reacción o para que se dé la segunda reacción de manera mayoritaria, ¿sí? Y yo puedo tener la constante global y una de las otras constantes, y a partir de estas dos constantes calcular. Bueno, si yo conozco la constante global y conozco la constante 1, puedo llegar a calcular la constante 2. O si conozco la constante 1 y conozco la constante 2, las multiplico y puedo calcular la constante global, ¿sí? Entonces, se fijan, ahorita lo que hemos estado haciendo en este rato es estar viendo cómo se van relacionando diferentes, ¿cómo se llama? Expresiones de a lo mejor del mismo equilibrio, ¿sí? Si yo tengo un equilibrio químico planteado con diferentes estequiometrías, mis constantes van a ser diferentes, pero las puedo relacionar. Si yo tengo la reacción directa y la reacción inversa, yo puedo relacionar, yo sé que la constante inversa es el inverso de la constante directa, ¿sí? Y por último, si yo tengo reacciones múltiples, la constante global es igual al producto de la constante 1 por la constante 2. ¿Sí? Entonces, digamos que son ¿cómo se llama? Ejercicios que yo puedo llegar a hacer y que me pueden servir para calcular constantes de manera diferencial. Y algo también bastante importante es el principio de Le Chatelier. ¿Sí? No sé si recuerdan haber visto el principio de Le Chatelier, por ejemplo, en la fisicoquímica, pero aunque lo están llevando, o en la química general, no sé si vieron el principio de Le Chatelier. Sí, bueno, desde el principio de Le Chatelier, esto lo que me dice, me explica es qué pasa a un equilibrio químico cuando yo le aplico una tensión externa, ¿sí? O sea, que por ejemplo, yo tengo un equilibrio de cualquier tipo y, o sea, puse por ejemplo, tengo la el tetróxido y le pongo, ¿cómo se llama? Dióxido de nitrógeno y alcanzan el equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasa si, y esto van a estar con una cierta presión, qué pasa si yo modifico la concentración de uno de ellos? ¿Hacia dónde se va a desplazar mi sistema y demás? Y entonces es cuando mi sistema de equilibrio se rompe, este equilibrio va a tender a buscar nuevas condiciones en las cuales va a trabajar, va a alcanzar nuevamente un nuevo equilibrio, ¿sí? Entonces lo que dice, si se aplica una tensión externa a un sistema de equilibrio, el sistema se ajusta de tal manera que se cancela parcialmente dicha tensión. El principio de Le Chatelier, en todos los libros que leamos, vamos a ver que manejan cuatro condiciones que pueden modificar las condiciones de mi sistema, ¿sí? Vamos a ir hablando del último, ¿sí? Un catalizador. Pregunta, ¿qué es un catalizador? Pues son los que sirven para acelerar las reacciones. Sí, por ejemplo, es una sustancia que sirve para acelerar una reacción, en que también una característica que
que tiene es que es en concentraciones pequeñas, ¿sí? ¿Qué ejemplos de catalizadores conocemos? Vamos a tener biológicos y químicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ejemplo de un catalizador biológico conocemos? Las vitaminas. Una vitamina, la vitamina no es específicamente un catalizador. La vitamina, bueno, sí, dependiendo qué tipo de vitamina puede, porque va a acelerar algunas reacciones que ocurren en el organismo y que son necesarias, ¿sí? Pero a lo mejor el ejemplo más típico de un catalizador sería una enzima. ¿Sí hemos oído hablar el término de enzima? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es una enzima? ¿O para qué sirve, para qué se utiliza una enzima? Las enzimas son proteínas que están sencillas, ¿no? Son proteínas que su función es acelerar reacciones químicas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo a lo mejor una reacción química, simplemente, por ejemplo, ahorita en mi laboratorio trabajamos con 3 enzimas bastante importantes: la lipasa, la amilasa y la tripsina, ¿sí? La lipasa lo que se encarga de hacer es toma los triglicéridos de los alimentos, ¿sí? Que los triglicéridos de los alimentos son unas cadenas bastante, es una molécula bastante estable. Sin embargo, la lipasa lo que hace es cataliza el rompimiento del enlace éster entre el glicerol y los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, una reacción que en ausencia de enzima tardaría horas o días en llevarse a cabo, en presencia de esta lipasa, ¿sí? De manera prácticamente instantánea, en unos segundos, rompe estos enlaces ésteres y libera los ácidos grasos, ¿sí? Importancia de la lipasa, pues por ejemplo, cuando yo como un alimento, para poder absorber los triglicéridos, los lípidos, lo primero que tiene que hacer es la lipasa, es romper estos enlaces, y una vez que se rompen los enlaces, ya el intestino puede absorber el triglicérido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo trabajo con la lipasa, bueno, más que con la lipasa, yo trabajo con inhibidores de la lipasa. ¿Por qué? Porque una forma de combatir la obesidad es reduciendo la absorción de triglicéridos, ¿sí? De los lípidos. Entonces, si consumes un compuesto que sea inhibidor de la lipasa, pues cuando la lipasa va a hidrolizar a los triglicéridos en el intestino, pues no lo hace, con lo cual estos triglicéridos se eliminan en las heces en lugar de absorberse, ¿sí? Está la otra enzima, es la amilasa. La amilasa lo que hace es romper los enlaces glucosídicos del almidón, con lo cual el almidón se hidroliza menos, ¿sí? Para poder absorber los azúcares tiene que estar en forma de glucosa, con lo cual si se inhibe la amilasa, pues no se va a romper el almidón, con lo cual no se absorbe ¿cómo se llama? Los azúcares, y nuevamente no me aumenta el índice glicémico del plasma, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces, eso sería un catalizador biológico, ¿sí? Entonces, las enzimas son los catalizadores biológicos más importantes. Catalizadores químicos, ¿conocemos alguno? De hecho, por ejemplo, los carros usan un catalizador. No sé si han oído hablar del catalizador del carro. Sí, porque, bueno, yo sí. Pero no ¿Sí? sé qué es. Ajá. Valeria, vi que tú hablaste. ¿Saben quién fue la que dijo que no sabía qué era? ¿Valeria o es que con más puedo ver una sola persona cuando habla? No supe. Sí, yo dije. Ok. ¿Y quién dijo que sí sabía lo que era y saben para qué sirve? También, cuando les pregunto, o sea, me interesa que
que comentemos. Digo, lo peor que puede pasar cuando comentamos en clase es que lo que diga esté mal, ¿sí? No hay problema que lo que digamos, o sea, que lo que diga esté mal o no. O sea, el chiste de una clase es precisamente ir resolviendo dudas. Sí, también algo que siempre me critican es cuando hacen una pregunta, yo casi siempre se las contesto con otra pregunta. Sí, pues es una deformación. Mi padre es astrónomo, entonces desde que era niño, siempre que le hacía una pregunta, me contestaba con otra pregunta y me hacía pensar para intentar que yo llegara a mi respuesta. Entonces, algo que tengo metido en el cerebro, la forma de contestar una pregunta con otra pregunta, sí, pero bueno, eh, es mi forma de ser. Y sí, les digo, me gusta que participen, pueden hablar, podemos comentar si algo no es correcto, se corrige. Es mejor que se corrijan las dudas ahorita y no en los exámenes o no cuando estemos trabajando afuera, ¿sí? Entonces, para que hablen con confianza, ¿no? También es una forma de hacer menos tedioso la clase. También por eso es que los intento hacer participar para que no sea solamente yo el que hable, sino que seamos todos los que hablemos. Bueno, entonces, catalizador del carro. Sí, o sea, sí hemos oído el término catalizador, pero ¿sabemos qué es lo que hace ese catalizador? ¿Alguien que le guste la mecánica o que le gusten los carros? Profe, yo tengo entendido que es como para reducir los gases que salen del carro. Ajá, perfecto, así es. Sí, el catalizador lo que hace es, y normalmente es un metal, sí, los catalizadores son metales como paladio o plata, algunos otros metales, que lo que hacen es acelerar una reacción. En este caso, la reacción es, durante la combustión de la gasolina se forma monóxido de carbono y se forma dióxido de carbono, ¿sí? El monóxido es más tóxico que el dióxido, ¿sí? Los dos tienen efecto invernadero, pero digamos que la toxicidad del monóxido es mayor que la del dióxido. Y entonces el catalizador es en el mofle del carro, ¿sí? Allí viene el humo de la combustión que trae mucho monóxido y poco dióxido de carbono, pasa por el catalizador. Este catalizador va a reaccionar en presencia del oxígeno del ambiente, toma el monóxido y le acopla otro oxígeno para transformarlo en dióxido, ¿sí? Entonces, y tiene que ser una reacción muy rápida porque el tiempo que pasa el humo en el tubo, en el mofle del carro puede ser a lo mejor 0.1 segundos, o sea, es un tiempo muy, muy cortito. Entonces, en este tiempo tiene que transformar el monóxido a dióxido, ¿sí? Entonces, bueno, regresando a la clase, ¿sí? El catalizador lo que va a hacer es acelerar la reacción, ¿sí? Sin embargo, no altera el valor de la constante de equilibrio, ¿sí? Si nos acordamos en la clase, decíamos, voy a regresar. ¿Sí? Lo que veíamos era que mi sistema alcanza el equilibrio cuando la velocidad directa y la velocidad inversa se igualan, ¿sí? En este momento, en esta línea gris, en este momento se alcanzó el equilibrio. El catalizador lo que haría es, este tiempo lo desplaza, ¿sí? En lugar de tardar estas 5 unidades, aquí, o sea, aceleraría y pasaría menos tiempo para que se alcance el equilibrio, ¿sí? Es mucho más rápido la reacción, sin embargo, las concentraciones en el equilibrio van a ser las mismas, ¿sí? Entonces les digo, el catalizador simplemente va a acelerar la reacción. Después me voy al número 3. Variación de la temperatura, ¿sí? Si yo modifico la temperatura, ¿sí? Recuerdan, habíamos dicho que el equilibrio químico era sistema cerrado, reacción reversible y temperatura constante, ¿sí? Porque a cada temperatura voy a tener un valor de una constante de equilibrio. Entonces, si yo modifico la temperatura, lo que se va a modificar es la constante de equilibrio. Y al modificarse la constante de equilibrio, se va a modificar también las concentraciones en el equilibrio. Pero lo importante aquí es, si yo modifico la temperatura, lo que se modifica es la constante de equilibrio.
y de dos condiciones. Yo tengo reacciones exotérmicas y tengo reacciones endotérmicas. ¿Sí recuerdan qué es una reacción exotérmica? Sí. Sí. Ajá. ¿Qué es una reacción exotérmica? Una reacción, si quieres, bueno, una reacción donde se libera calor. Ajá, una reacción donde se libera calor. ¿Algún ejemplo de una reacción exotérmica? Una combustión. Una combustión sería un ejemplo, sí, sería un ejemplo extremo, ¿verdad? Eh, muchas sales, han hecho, en el laboratorio han disuelto alguna vez hidróxido sí, hidróxido de sodio en agua. Yo sí, pero siempre me sale que esa es endotérmica. Mm, Es exotérmico. Cuando hidróxido de sodio, o sea, ¿lo hiciste en el laboratorio? Ah, sí. Es que, por Y, ejemplo, hace poquito que hicimos una práctica e investigué y decía así como que es que tienes que esperar a que se enfríe porque es endotérmico y absorbe calor y se calienta mucho. no, pues al revés, es exotérmico, libera calor. A lo mejor la reacción que ibas a medir después era era endotérmica, ¿sí? Exotérmico es que libera, entonces, bueno, o sea, y de hecho el ejemplo de hidróxido de sodio es bien típico, ¿sí? Yo tengo agua, le echo el hidróxido de sodio y voy a ver que la temperatura de esa muestra aumenta muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un proceso exotérmico, está liberando, cuando se disuelve el hidróxido de sodio, libera calor al sistema, ¿sí? Entonces, esta liberación de calor es un proceso exotérmico, ¿sí? Ejemplo de usos de estas reacciones exotérmicas, me acuerdo, yo hice el doctorado en España, ¿sí? Y los españoles toman café todo el día, ¿sí? Entonces, pues hay veces, por ejemplo, que estás en un viaje o algo así, querías tomarte un café y no tenías forma de conseguir, entonces te vendían unos cafés así en máquina, que tú lo comprabas y lo tenías almacenado, y cuando te lo querías tomar, le aplastabas la parte de abajo del café, ¿sí? Y ese café se calentaba. El anuncio, y me acuerdo mucho el anuncio, me gustó mucho, se veía un pescador que estaba pescando en medio de una laguna y estaba así un día lluvioso, gris, estaba el pescador empapado y tenía mucho frío, entonces decía, voy a tomarme un café, sacaba su café de su mochila, lo aplastaba, se oía que se rompía una cosa, en eso se iluminaba, se quitaba la nube en torno a él, y así llegaba un rayo de luz y lo iluminaba y porque se tomaba su café caliente, ¿sí? ¿Qué era esto? Era aprovechar una reacción exotérmica, ¿sí? El café, voy a intentar dibujar el sistema como lo tenían ellos. Vamos a dibujarlo que sí. Tenía aquí tenía la sal y aquí estaba el café, ¿sí? Y entonces lo que se hacía era, se aplastaba esta sal de abajo hacia arriba, se rompía aquí, el café entraba, disolvía la sal, como esta era una reacción exotérmica, habían calculado la cantidad de gramos necesarios de sal para que los 200 mililitros de café alcanzaran una temperatura de 60 grados centígrados. Sí, que es más o menos 50 grados centígrados, no recuerdo la temperatura. Sí, entonces hacían este ejercicio para, poder calentar, ¿sí? Entonces, bueno, un sistema exotérmico es aquel que va a liberar calor al sistema, el delta H va a ser negativo, ¿sí? Y una reacción endotérmica es aquella en la cual absorbe calor, ¿sí? Es decir, hay una reacción en que hay un enfriamiento. Un ejemplo de estas reacciones endotérmicas es, ¿cómo se llama? Bueno, no es un ejemplo, pero si yo le pongo sal al agua por efecto de las propiedades coligativas,
el punto de fusión o de congelación disminuye. Pero ahí sí es un proceso endotérmico, pero no. Y por ejemplo, un ejemplo, sí, los refrigeradores, la forma en que funcionan es que tengo el gas que se comprime y se expande. Durante el proceso de expansión es un proceso endotérmico, entonces está absorbiendo el calor del medio y por eso es que enfrían. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Sí? Que si yo tengo una reacción exotérmica, el ejemplo del hidróxido de sodio, si el hidróxido de sodio que lo quiero disolver, sé que mi hidróxido de sodio libera mucho calor. ¿Sí? Entonces, para yo hacer que esa reacción sea más fácil de hacer, y de hecho las recomendaciones que te dicen, si vas a disolver hidróxido de sodio, pon tu vaso de precipitado dentro de un baño con hielo. ¿Sí? Entonces, al meter tu vaso prestado con el hidróxido de sodio en el baño con hielo, el hielo va a estar absorbiendo el exceso de temperatura que está liberando mi sistema y vamos a ver que se disuelve más fácilmente. ¿Sí? Entonces, y ahí es a lo que quiero llegar. Si yo tengo una reacción exotérmica, al disminuir la temperatura, la constante de equilibrio va a aumentar. ¿Sí? Si yo tengo una reacción endotérmica, al aumentar la temperatura, mi sistema, la constante de equilibrio, va a aumentar. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan? O sea, sí, entonces, con la reacción exotérmica, ¿sí? Digo, si bajo la temperatura, mi constante disminuye. ¿Sí? Esto es, y la aplicación más importante de esto es a lo mejor los sistemas de refrigeración. ¿Sí? Los sistemas de refrigeración, el refrigerador sirve para evitar ¿cómo se llama? Los microorganismos crezcan. ¿Por qué? Porque los microorganismos no crecen a condiciones de baja temperatura. ¿Sí? Los microorganismos tienen un comportamiento en el cual a temperaturas extremas no crecen y a temperaturas óptimas crecen muy bien. ¿Sí? Pero entonces les digo, si yo varío la temperatura, lo que tendría es una ¿cómo se llama? Variación de la constante de equilibrio más que de las concentraciones. Y después vamos a ver las condiciones 1 y 2 prácticamente son lo mismo. ¿Sí? La condición 1 es si yo aumento la concentración de productos o disminuyo la concentración de reactivos, mi reacción se va a desplazar hacia los reactivos. Es decir, si yo aumento la concentración del N2 o 4, mi sistema se va a desplazar hacia el NO2. O bien, si disminuyo el NO2, mi sistema se desplaza para allá. ¿Sí? Entonces, aquí lo que me dice las concentraciones de productos reactivos es, si yo añado productos, mi sistema se va a desplazar hacia los reactivos. Si yo añado reactivos, mi sistema se desplaza hacia los productos. ¿Sí? Entonces, el sistema se va a desplazar hacia donde yo no puse. ¿Sí? Vamos a regresarnos un poco al ejemplo del amoníaco. ¿Sí? Esta reacción química del amoníaco es bastante utilizada, se usa en las industrias petroquímicas, lo usan mucho, o sea, la síntesis del amoníaco se sigue estas condiciones, ¿sí? Y se fijan, tenemos una constante de equilibrio, 0.27, que está muy poco favorecido a la formación de amoníaco, ¿sí? Sin embargo, es una reacción química que se hace, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la petroquímica? La petroquímica trabaja en condiciones tales que logran hacer que el amoníaco se licúe, ¿sí? Es decir, pase del estado gaseoso al estado líquido y lo están retirando constantemente del medio, con lo cual siempre están quitando el NH3, con lo cual están obligando que mi reacción química se desplace de nitrógeno más hidrógeno para formar amoníaco, ¿sí? Entonces, es aprovechando el principio del Chatelier, al retirar los productos, ¿sí? Al retirar el amoníaco, hacen que mi sistema se desplace hacia el amoníaco, ¿sí? Y por último, la condición número 2, ¿sí? Es si aumento la presión o disminuyo el volumen, esto es sobre todo para sistemas en reacciones en el estado gaseoso, dice, la reacción se desplaza hacia donde exista el menor número de moles, ¿sí?
Por ejemplo, si yo tengo la reacción esta del N2O4 se disocia en 2 moles de NO2 y aumento la presión, mi sistema se va a desplazar hacia el N2O4. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 moles y en el NO2 tengo, perdón, aquí tengo un solo mol, un N2O4 y acá tengo 2 moles. ¿Sí? Entonces, como aumento la presión en ambos lados, hay menor número de moles de reactivos que de productos, mi sistema se desplaza hacia los reactivos. ¿Sí? Entonces, se fijan, el principio de Chatelier me habla de 4 condiciones. Concentraciones. Si yo añado reactivos, el sistema se desplaza hacia productos. Si añado productos, se desplaza hacia reactivos. Si modifico la presión o el volumen en un estado gaseoso, el sistema se va a desplazar hacia donde haya menor número de moles. ¿Sí? Si modifico la temperatura, ¿sí? Si tengo un sistema exotérmico y quiero favorecer la reacción, disminuyo la temperatura. Si tengo un sistema endotérmico y quiero favorecer la reacción, aumento la temperatura. ¿Sí? Entonces, es jugar con condiciones para favorecer. Y por último, el catalizador simplemente que se acelera la reacción. Entonces, les digo, estas son las 4 condiciones del principio de Chatelier. Lo pueden leer en el... Si les subí el Chang de química general o no. Si no, les a rato voy a entrar a Campus Virtual y voy a ver si en Campus Virtual les subí el libro del Chang para que lo tengan y ahí pueden leer esta parte de equilibrios, de principio de Chatelier y equilibrio químico. ¿Sí? Y algo bien importante es, ¿cómo se llama? El efecto de la temperatura sobre un sistema en equilibrio. ¿Sí? Habíamos dicho que teníamos sistemas exotérmicos o teníamos sistemas endotérmicos. ¿Sí? Entonces, si yo estudio las condiciones de equilibrio en diferentes condiciones, ¿sí? En diferentes de temperatura, puedo determinar si mi sistema es exotérmico o endotérmico. ¿Sí? Si yo veo que al aumentar la temperatura de un sistema, aumenta la constante de equilibrio, ¿qué sería? ¿Un sistema exotérmico o endotérmico? ¿Sí? Si yo aumento la temperatura de un sistema y veo que la constante aumenta, sería un sistema endotérmico, ¿verdad? Si yo aumento la temperatura y veo que mi constante disminuye, es un sistema exotérmico. ¿Sí? Entonces, y esto yo lo puedo hacer de manera más, ¿cómo se llama? Objetiva, usando una ecuación que se conoce como la ecuación de Van Hoff. ¿Sí? La ecuación de Van Hoff me relaciona la energía libre de Gibbs, delta G, ¿sí? Delta G, si recuerdan o si lo van a ver en físico-química, ¿sí? Me relaciona la constante de equilibrio y me dice si una reacción es espontánea o no, ¿sí? Una delta G negativa me dice que es una reacción espontánea, ¿sí? Y delta G es igual a menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio, ¿sí? Y a su vez, la energía libre de Gibbs, delta G, es igual a la entalpía, al delta H, que es el cambio de entalpía, menos la temperatura en Kelvin por el cambio de entropía, ¿sí? Con lo cual, yo utilizando estas 2 ecuaciones, puedo llegar a decir que mi logaritmo natural de la constante de equilibrio es igual a menos delta H sobre RT más delta S sobre R. ¿Sí? Yo haciendo una regresión lineal de este sistema, puedo calcular la pendiente y la ordenada en el origen y puedo determinar si un sistema es endotérmico o exotérmico. ¿Sí? Esto, un compañero de ustedes, bueno, un compañero de química, hizo su tesis de licenciatura haciendo esto. Entonces, de hecho, les voy a compartir, vamos a resolver la próxima semana unos ejercicios haciendo cálculos con esto. Entonces, bueno, simplemente aquí ahorita con esta diapositiva vamos a terminar la clase. ¿Sí? Quiero que veamos que yo relacionando, se fijan en esta gráfica, tengo el inverso de la temperatura frente al logaritmo natural de la constante de equilibrio
tengo una gráfica y a partir de esta gráfica puedo determinar la entalpía y la entropía de mi sistema. Puedo decir si es un sistema endotérmico o exotérmico. Entonces, bueno, ahorita vamos a dejarlo aquí. Tiene la cámara apagada. Voy a parar la grabación.